Sí, mi pregunta va sobre la forma olvidada de orar. Con esos principios hay personas que consiguen co-crear su vida como desean. Sin embargo, no le funciona a todo el mundo. ¿Qué diferencia hay entre a los que les funcionan con los que no? Yeah, he is speaking about the secret of to pray, ¿no? This book was very healing for me to write. Para mí fue un libro muy sanador, ¿vale? I love this book. Adora ese libro, de hecho. ¿Y tu pregunta era? Sí, hay personas que siguiendo esas pautas consiguen co-crear su vida fácilmente. There are people that reach to change their lives, and there are another part of people that cannot. ¿Qué diferencia Through, hay? no? Through praying. People that following this can change their Can life, and change, people and Okay. people are not able to. So, This book is based on a scientific principle, está basado en principios científicos, ¿vale? but it is also based E incluso está basado on a wisdom en la sabiduría of the past del pasado, that was lost to the West. que se perdió en el mundo occidental. In Western traditions, En las tradiciones occidentales, when we are taught to pray, cuando se nos enseña a orar, a rezar, typically our prayer is to ask for something. a nosotros se nos pide rezar por algo, ¿vale? And when we ask the quantum field for something, Y cuando le pedimos al campo cuántico por algo, when we ask God for something, pedimos a Dios por algo, what we are saying is it doesn't exist now. lo que le estamos diciendo, el mensaje que le estamos dando es que no existe. And Vale. we're saying that we feel powerless in that situation. Y le estamos diciendo que no tenemos el poder en esa situación, ¿vale? And that is one way of praying. Y esa es una manera de orar o de rezar. It's not bad. No está mal, It's not wrong. no es incorrecta, Yeah. It simply is one path of praying. simplemente es una manera de orar, ¿vale? But the masters of the past Pero los maestros del pasado learned another way of praying. aprendieron otra manera de rezar. They learned to communicate with the field that connects all things. Aprendieron a comunicarse con el campo que lo conecta todo. So rather than asking for, Así que en vez de pedir por, they learned to give thanks for what already exists. ellos aprendieron a dar las gracias por lo que ya existía. Now, to the average person, it doesn't make sense. Para la gente normal eso no tiene sentido, Because the average person is looking only at the physical world. porque la gente normal solo ve lo físico, ¿vale? But what this mode of prayer acknowledges Lo importante de esta manera de orar o de rezar is that our healing, for example, already exists in the field. es que nuestra sanación ya existe en el campo energético. That the blueprint for all things already exists in the field. Que ese mapa ya existe en el campo de antemano. In this mode of prayer, Y en esta manera de orar, what we call prayer, que nosotros llamamos oración o rezar, what a scientist calls communicating with the quantum field, donde los científicos le dicen comunicarse con el campo cuántico, is based on the idea está that basado en la idea we breathe life into what already exists in the field. de que nosotros respiramos la vida en lo que ya existe de antemano. And we do it from our heart and our mind together Y lo hacemos desde nuestro corazón y nuestra mente unidos, when we give thanks of gratitude and appreciation cuando damos las gracias por la gratitud y la apreciación, for the healing that has already por occurred, la sanación que ya ha ocurrido, for the relationship that already exists, por la relación que ya existe, for the job that already exists. por el trabajo que ya tengo de antemano. In that way, we bring that possibility into the reality Y of de our esa lives. manera hacemos que la posibilidad ocurra. And I tell the story in this book of a Native American friend of mine who shared this with me in his prayer. Y comparto una experiencia que tuvo, escribió en el libro una experiencia que tuvo con un amigo. Yeah, in the story, they
It was in northern New Mexico. Y en esa historia que sucedió en el norte de Nuevo México, There had been no rain for 5 years. donde no llovía durante 5 días, no había llovido, And my friend gave thanks for the rain that was already there. 5 años, perdona. Y mi amigo, ¿qué hizo? Pues dar las gracias por la lluvia, The key como si is ya hubiera ocurrido. he used all of his senses in the prayer. Y la clave es que él usó todos sus sentidos en esa oración. It wasn't a mental process. Fue un proceso mental He used his sense of smell. y usó el sentido del olfato. He could smell the rain Podía oler ya la lluvia in his Pueblo village. en su pueblo. He could feel the rain Podía sentir esa lluvia on his body. en su cuerpo. He could hear the rain. Podía escuchar esa lluvia. He gave thanks for what already exists. Y le dio las gracias por esa lluvia que ya estaba ocurriendo. By the end of the day, they had so much rain in the village Al final del día, llovió muchísimo en ese pueblo. that they couldn't stop the rain. Y no podían pararla. So as a scientist, I cannot say that the prayer caused the rain. Y yo como científico no te puedo decir que la oración causó la lluvia. What I can say Lo que sí te puedo decir is there is a high correlation between the prayer and the time the rain happened. que hay una relación muy alta entre la oración, ¿no? y la materialización de esa lluvia. I used the same principle when I had a tumor in my body. Usó el mismo A principio. tumor. Usó el mismo principio cuando tuvo un tumor en su cuerpo. When, in the year 2000, En el año 2000 I went for my annual physical, fue para su Examination. revisión anual médica and the doctor told me that there was a tumor inside y my el body. médico le dijo que tenía un tumor And of course, they wanted to operate. y ellos querían operarlo. And I said, not so fast. Y les dije, no tan rápido. And it was an opportunity for me to apply Y ahí tuve la oportunidad in my life de pedirle a mi vida o de aplicar a mi vida everything that I was sharing in my seminar. todo lo que yo estaba compartiendo en mis seminarios. And when I went back for my examination, Cuando volvió a hacerse esa revisión médica, there was no problem. ya no había problema. And I applied everything that I had been sharing with everyone Y else. apliqué todo lo que yo había estado compartiendo en su seminario. And I think the reason I had that experience Y creo que la razón por la cual viví esa experiencia was because I can look at you in the eye right now, fue para que yo pudiera mirarte a los ojos ahora mismo, and I can tell you my experience. I know that we have this power in our body. de decirte, a través de esa experiencia, sé que tengo ese poder y que todos tenemos ese poder en nuestro cuerpo. And that we are all empowered in this way. Y de que todos tenemos ese poder. So it's not just about the rain. Así que no se refiere solo a la lluvia It's not just about the economy. o a la economía. Those are all important. Todos son importantes, todos estos temas. But I think the deeper experience is about us. Pero la experiencia más profunda se refiere a nosotros mismos. When we realize how powerful we are in this world, Cuando somos conscientes de lo poderosos que somos en este mundo. then everything else takes on a new meaning. Y todo a nuestro alrededor cobra un nuevo sentido. And that's where our happiness comes from. Y de ahí viene la felicidad. So, thank you. Última. En la o- línea de lo que ha dicho el compañero, In the same Line. way or Sure. line, Sure. le damos importancia siempre al sentimiento. for you is so important the feeling. Yes. Si lo puede matizar un poco para... Could you please explain a bit more? I would love to. Le encantaría explicarlo mejor. May we? Podemos todos. The power of human emotion has been discounted in Western traditions. El poder de las emociones humanas no ha sido lo suficientemente valorado en Occidente. In the past, scientists have said, oh, it's just a feeling. En el pasado los científicos decían, solo se refiere a un sentimiento. The early Catholic Church, La Iglesia Católica, they edited de un principio, the modern Bible. Borró cosas de la Biblia. borró cosas de la Biblia. In the 4th century, there were 42 books that were removed. En el siglo IV Habían varias Biblias. habían varias Biblias
And among those books Y entre esos libros were the books that tell us the power of emotion to heal our bodies. existían los textos donde se decía que teníamos ese poder dentro de nuestro cuerpo. When you go into the deep traditions Así que cuando vamos a las tradiciones profundas of the indigenous peoples of the past, de los indígenas del pasado, the mystery schools, los colegios, Escuelas de misterio. las escuelas de misterio, the deep spiritual traditions, las tradiciones espirituales profundas, the yogis, los yogis, the healers, los sanadores, what we find is that the power of emotion is where it begins. que el poder de la emoción es donde comienza. And now science is telling us why. Y ahora los científicos nos están diciendo por qué. So here's the reason why. Y aquí está la razón del por qué. In 1991, En 1991 los scientists discovered in the human heart descubrieron en el corazón humano cells that look like brain cells. células que se asemejaban con las células del cerebro. They are called neurites. Se llaman neuronas. Neurites. Neuritas, ¿no? Neuritas. Neuritas. They don't look like the brain. Que no parecen cerebro. como del cerebro. Yeah, they don't look like the brain in our head. No se parecen al cerebro que tenemos en nuestra cabeza. But they function in a very similar way. Pero funcionan de una manera muy similar. Scientists also found that these are two separate networks. E incluso descubrieron que habían dos redes separadas. Neural networks. Redes neuronales. And they can work separately. Y pueden trabajar de una manera separada. But where the healers find their power Donde los sanadores encontraban su poder is when they can join the two networks into one potent network. Los sanadores encontraban el poder cuando lograban conectar esas ambas redes, ¿vale? En una. And to do that Y is para poder hacer esto, it's based on the power of emotion. esto está basado en el poder de la emoción. When we have certain kinds of emotions in our heart, Cuando tenemos cierto tipo de emoción en nuestro corazón, it sends an electrical signal to our brain. Y que manda una señal particular a nuestro cerebro. And the connection between the brain and the heart is called coherence. Y esa conexión entre el cerebro y el corazón se llama coherencia. Coherence. And if you're with us this weekend, we will learn to do Y this. si vienes con nosotros este fin de semana vas a aprender a hacerlo. But it is the coherence between the heart and the Es la brain coherencia entre el corazón y el cerebro that opens the possibility que te abre a la posibilidad to the healing in our bodies, de la sanación de tu propio cuerpo, to very deep states of intuition, de llegar a unos estados muy profundos de intuición what is called heart intelligence, que se llama la inteligencia del corazón. much faster than the brain intelligence. Mucho más rápido que la inteligencia de la mente. The heart thinks differently than the brain. Porque el corazón piensa de distinta manera que el cerebro. So both of them are important. Ambos son importantes. Where we find our power is when we can connect the two together. Y encontramos el poder cuando logramos conectar ambos. So that is why emotion, I think, is so powerful. Por eso creo que la emoción es tan potente, tan poderosa. So now, what has been discounted Lo que ha sido desvalorado for thousands of years durante miles de años, is now called the new frontier of science. ahora se llama la nueva frontera de la ciencia. And it's happening Y now está sucediendo ahora, when the world is changing, cuando el mundo está cambiando and we need to think very differently. y tenemos que pensar diferente. So I think it is perfecto. Pienso que es perfecto. Bueno, Gracias. te voy a invitar más. ¿Sí? ¿Les parece?